Bien, en este módulo veremos algunos principios básicos en ecografía. El primero tiene que ver con la ecogenicidad. La ecogenicidad la podemos valorar en el modo B, que es el modo clásico de grises que podemos observar en cualquier valoración de ecografía que ustedes hayan visto anteriormente. Y esa ecogenicidad se define como la amplitud con la que un eco regresa al transductor y está representada por el grado de brillo, es decir, ecogenicidad, representando en un punto de la pantalla. Es la combinación de diferentes puntos, ¿cierto?, que finalmente forma una imagen. Es muy importante aclarar este concepto, ya que lo que nosotros visualizamos como imagen ecográfica no es otra cosa que la interpretación de una gama de 256 grises que tiene el software y según la cantidad de ecogenicidad que tenga ese tejido determinado por la frecuencia, la amplitud de la onda y la longitud, se van a dibujar con una diferente tonalidad de gris. Esto determina la ecogenicidad de ciertas estructuras que al ser normales podemos determinarlas y conocerlas en su normalidad. Y eso mismo nos va a poder permitir después conocer cuándo están en un estado patológico. Entonces, respecto a una estructura vecina o adyacente, podemos determinar alguna estructura como hiperecogénica cuando se ve más blanca, ¿cierto?, que la que tiene al lado o adyacente. Por ejemplo, en la imagen A podemos observar que el óvalo o el huevo que se observa ahí es más hiperecogénico que todas las estructuras que tiene en su interior. A su vez, hipoecogénico se relaciona con estructuras que son más oscuras que lo que tienen a su alrededor. Por ejemplo, podemos observar en la imagen B que hay un óvalo, ¿cierto?, el que está aquí abajo, que es más hipoecogénico que los otros que tiene a su alrededor y que también es más hipoecogénico que la imagen en general. Por otra parte, también podemos referirnos a una imagen hiper o hipoecogénica cuando la imagen es muy blanca o cuando la imagen es muy oscura. Isoecogénico corresponde, por ejemplo, a estos dos óvalos que tenemos aquí en la imagen A. Se parecen bastante. A lo mejor alguno de nosotros podría diferenciarlo y que tiene una tonalidad un poco más oscura que el otro. Sin embargo, al ojo humano, como muchas veces no podemos diferenciar esto ni homologarlo, podemos determinar que estas dos estructuras se comportan con una ecogenicidad bastante similar. Y eso sería isoecogénico. Y anecogénico, por último, sería algo como hipoecogénico, pero es donde finalmente los haces de sonido penetran una estructura sin haber ningún grado de reflexión, de tal manera que se dibuja una imagen oscura. Cuando es hipocogénica, en general se puede ver una textura de esta estructura. Ya vamos a poder visualizarlo con más claridad. Por ejemplo, hablamos de que una imagen hiperecogénica es la que tenemos aquí, muy blanca, ¿cierto? Y no nos permite determinar muy bien al tendón patelar respecto de la grasa de Hoffa e incluso de las superficies superficiales y profundas del tendón. Por otra parte, una imagen hipocogénica tampoco nos permite muy bien determinar cuál es el tendón, si efectivamente hay zonas del tendón que están dañadas, afectadas, o es simplemente que he seleccionado muy mal los parámetros de ecografía para poder optimizar la imagen. Una imagen más correcta podría ser esta, en donde podemos observar, ¿cierto?, ya el tendón en todo su esplendor, se puede observar la ecogenicidad de este tendón con una cierta escala de grises, podemos determinar que hay unas zonas que están un poco más hipoecogénicas, ¿cierto? Podemos diferenciar muy bien la cortical ósea y podemos determinar muy bien los bordes superficiales y profundos de este tendón patelar. A su vez, hablábamos recién de anecogénico. En la imagen A, por ejemplo, hay una estructura que puede ser un derrame, puede ser también algún acúmulo de líquido en donde, como no hay rebote o reflexión de las ondas de sonido hacia la lente acústica, no se dibuja ninguna imagen. Hablábamos también de isoecogénico. Este tendón de acá se ve bastante similar a la estructura que tiene por encima y por debajo, de tal manera que cuesta a lo mejor determinar dónde están sus paredes. Una imagen homogénea va a ser una imagen en donde todo se observa más o menos igual, y una imagen heterogénea puede ser como la imagen C que está acá, en donde se ve una imagen desestructurada, queda muy poco claro qué es lo que podría ser un tendón versus lo que podría ser edema, etc. Otro aspecto importante en la ecografía tiene que ver con la manipulación del transductor o de la sonda ecográfica. Es muy importante entender que si nosotros hacemos mucha presión, vamos a estar obliterando ciertas estructuras, por ejemplo, como los vasos sanguíneos o los capilares superficiales, ¿cierto? Las venas superficiales.
Por otra parte, puedo alterar el grosor de un músculo, puedo alterar también la ecogenicidad entonces de esa estructura, de tal manera que debemos hacer una presión muy suave. La alineación, ya hablábamos anteriormente que para evitar esa refracción de ondas sonoras es importante alinearse de manera ortogonal sobre la estructura que queremos evaluar. Por otra parte, debemos saber que existen las rotaciones también de este cabezal, de tal manera que cuando queremos alinearnos con la estructura a ser evaluada, es importante que hagamos una correcta rotación. Y por último, también conocer que podemos hacer ciertos tilt o inclinaciones de la sonda para poder incidir de manera ortogonal sobre estructuras que a lo mejor tienen una cierta angulación o pendiente.